Hace un ratito que acabo de votar y casi he despejado esta mañana mi voto eh, porque había pensado en un momento determinado, en una parte importante de la campaña electoral, votar nulo metiendo dos papeletas, porque creo que esta campaña electoral, desde mi punto de vista, eh, no han salido a la luz debates importantes. Uno de los debates lo sacó Rufián hace unos cuantos meses, que es la necesidad de la unidad a la izquierda del PSOE y estudiar cómo hacerla provincia a provincia. Eso creo que hubiera sido importantísimo en estos momentos en Andalucía y no se ha hecho. Creo que tampoco se ha hecho una valoración de cómo está el mundo. El mundo, a través del gobierno de los Estados Unidos y de otros gobiernos y de las fuerzas de extrema derecha, lo quieren llevar a un fascismo del siglo XXI, un fascismo al que, como siempre, le sobra la democracia. Hay que tener en cuenta que en Italia el fascismo y en Alemania el nazismo vinieron por las urnas, es decir, que los antidemócratas utilizan la democracia para luego suprimirla, y eso creo que tenía que haber estado en el centro de la campaña electoral, para Andalucía, para España y para Europa. Y aunque hay algunos datos que significan que la lucha contra el fascismo va avanzando, pero necesitamos más gente en el lado de la democracia, más gente en el lado de los derechos humanos, y no somos suficientes en estos momentos para volcarles el pulso. Elecciones como la de la alcaldía de Nueva York, el referéndum italiano, las elecciones en Hungría, deberían haber sido referentes. También el no triunfo en la guerra de Irán del imperialismo de los Estados Unidos y del fascismo del Donald Trump están en el centro del debate. Está claro que quieren romper con todos los organismos internacionales, con el derecho internacional y darle el gobierno del mundo a los magnates de las grandes tecnológicas. Ellos quieren que no seamos la población quienes decidamos los gobiernos, sino que quieren ser ellos quienes lo decidan. Y esto, que es lo global, tiene que estar en el frontispicio, tenía que haber estado en el frontispicio de las elecciones andaluzas. También el papel que el gobierno de España y que los gobiernos de la Unión Europea han cumplido. Y aunque el gobierno de España tiene luces y sombras, ha sido el gobierno más progresista de Europa con relación a Palestina y con relación a la guerra. Ha sido el gobierno que defiende el derecho internacional. Ha sido el gobierno que no ha mandado un representante a Eurovisión por la presencia de Israel. Es decir, que al gobierno se le puede pedir más, pero es uno de los gobiernos más progresistas a nivel mundial. Y luego ha conseguido que suba el salario mínimo interprofesional de una forma importantísima. 2,5 millones de personas se han visto afectados por la subida del salario mínimo interprofesional. 10 millones de pensionistas nos ha ido bien con este gobierno porque nos suben el IPC. También en la pandemia, millones de autónomos y de trabajadores dependientes de los autónomos y de las empresas a través de los ERTE salieron hacia adelante. La reforma laboral ha consolidado, se podría haber llegado más lejos, pero ha consolidado que la mayoría de los contratos ya sean indefinidos o por lo menos al 50%. Y se ha avanzado en los temas
de tener más días para visitar a los familiares enfermos o para el tema de la conciliación cuando nacen los hijos. Y también ha habido un debate en torno a las 37 horas y media que no ha salido hacia adelante, pero fijaros, el debate de España es rebajar las horas que se trabajan a la semana, y el debate en la Argentina, lo digo para la gente de clase trabajadora que está apoyando a Vox, en Argentina, que gobiernan los de Vox, lo que se ha hecho es una reforma para que se trabajen 12 horas al día y se quiten los derechos laborales. Lo digo para que esto se entienda. Hay que entender que el fascismo quita derechos y protege a los fuertes, a los de arriba, que nadie de la clase trabajadora se puede engañar. Incluso en España, todos los debates que se han dado en el Congreso de los Diputados para darle derechos a la gente de abajo ha tenido el voto contrario de Vox. Vox lo único que hará es hacernos sufrir más a la gente, quitar derechos y entender que los servicios públicos no son de todos, sino que son un negocio y que debe pagarse por prestar esos servicios públicos: la sanidad, la enseñanza, los servicios sociales, la vivienda, las pensiones. Todo eso lo quieren privatizar y hacerlo negocio. Es decir, que la gente de abajo, con estos partidos solo tenemos que perder. Eso debería haber estado en el frontispicio de la campaña electoral y a partir de ahí haber descendido al terreno de Andalucía. Y en el terreno de Andalucía, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo que el gobierno de Moreno Bonilla ha deteriorado la sanidad de una forma importantísima, ha deteriorado la enseñanza, ahí está la privatización de la FP y la falta de recursos en las universidades públicas, y ha creado universidades privadas que en algunos casos son verdaderos chiringuitos para amigos de los que gobiernan en Andalucía. Ha deteriorado todo lo que ha significado la dependencia. Cada vez se tarda más tiempo en que te den la dependencia. Y no se ha planteado en el debate, que me parece que tendría que haber sido un debate importante, que la dependencia tendría que ser un servicio público directo, dado por las administraciones públicas y no de forma privada por una empresa de forma indirecta. Ese también debería de haber sido un debate importante en Andalucía, que ha pasado de soslayo. Y creo también que hubiera sido muy importante el debate de para quién son las ciudades. Y en primer lugar, las ciudades deben ser para los vecinos y las vecinas que viven en las ciudades. Y la vivienda es un derecho establecido en la Constitución, no es para la especulación. Por tanto, se deberían haber tomado medidas para que una familia pueda tener acceso a una vivienda. Haber acotado los pisos turísticos. Y esos pisos turísticos que pudieran estar en las ciudades para los estudiantes y para los vecinos normales y corrientes. Todo eso ha ido deteriorando también las ciudades. Y luego en la agricultura, ahí y en la hostelería, hay un debate muy importante que tiene que ver con una cosa que tampoco casi se ha discutido, que es la necesidad que tiene Andalucía y España de que personas inmigrantes vengan a vivir con nosotros y a trabajar. Si no fueran por ellos, las aceitunas, los espárragos, las fresas, los invernaderos, no tendrían mano de obra para que pudieran funcionar. Y lo mismo se puede decir en la hostelería. Es raro que tú entres a un bar, a un restaurante, donde una parte importante de los trabajadores que atienden el negocio
no sean personas inmigrantes. Por tanto, le tenemos que dar la bienvenida. Y como a todos los nacidos en España, hay que decir que tenemos que cumplir las leyes, las buenas conductas, pero eso hay que pedírselo a los españoles y a los extranjeros. Y no se puede decir que si eres inmigrante eres violador y eres delincuente, porque violadores y delincuentes hay gente nacida en todas las partes. Y muchas veces se ha demostrado que cuando ha habido incidentes o incendios, ha sido un inmigrante el que ha escalado y ha salvado a la gente. Este debate de fondo tenía que estar en Andalucía, porque además nosotros hemos sido emigrantes durante mucho tiempo, hemos ido a Europa y veíamos en los países europeos a los que emigrábamos, o a otras partes de España, como el País Vasco, Cataluña y Madrid, lo veíamos como las zonas avanzadas. El que tengamos inmigrantes significa que estamos avanzando como sociedad y que necesitamos de otras personas para, entre otras cosas, poder pagar las pensiones, porque están contribuyendo con sus impuestos y con su trabajo al mantenimiento del estado del bienestar. A partir de ahí teníamos que haber visto el papel que debe jugar Andalucía, y una cosa que no ha salido es el papel del mundo rural. En el mundo rural tenemos la producción de los alimentos. En el mundo rural están la mayoría de las presas que le dan agua a las ciudades. En el mundo rural tenemos la mayoría de las placas que generan y los molinos que generan las energías renovables. Y en el mundo rural lo que no queremos es que para poner grandes parques, que son polígonos industriales de placas solares, se destruyan árboles, se destruyan olivos. Hay sitios donde colocar las placas solares y también hay sitios donde colocar los molinos que no deterioren las cumbres de las montañas. Todo eso debería haber sido un debate, y también el debate es cómo estas elecciones andaluzas tienen que servir para parar al fascismo de Vox, evitar la derechización del PP, y todo eso se podía haber hecho con una candidatura unitaria, que es lo que ha propuesto Rufián a nivel de España. En las pasadas elecciones autonómicas, si hubieran ido juntos por Andalucía y adelante, que obtuvieron 7, 2 y 5, o 5 y 2, prácticamente se hubieran obtenido 5 diputados más. En vez de 7 hubiera habido 12. Y si ahora hubiera habido una candidatura unitaria, si hubiera elegido alguna persona de candidata de consenso, yo siempre señalo a Javier Aroca, pero también he señalado a Manu Sánchez o a Rubén Sánchez, a la gente que está preparando en estos momentos la campaña de parar a la extrema derecha, que ha tenido un primer acto en Sevilla y que me parece muy importante. Contando con esas dos candidaturas, más mucha gente de la sociedad civil, como pueden ser precisamente Javier Aroca o Rubén Sánchez o Manu Sánchez, podríamos haber organizado una candidatura que le disputara el gobierno al PP y le disputara la hegemonía a la izquierda al PSOE. Eso creo que no era muy difícil de pensar, pero no se ha puesto nadie a pensar en eso. Incluso en el debate electoral no ha sido una prioridad el tema de la unidad de la izquierda del PSOE. Y otra cosa que no ha salido en el debate, que es muy importante, es que para la derrota del fascismo el PSOE es importantísimo. Necesitamos ser mucha gente para derrotar al fascismo. Necesitamos mucha gente para derrotar a las tecnológicas que quieren gobernar sin democracia el mundo. Y por tanto, ese debate de que hacemos falta mucha gente es imprescindible.
Y si hay una fuerza a la izquierda del PSOE potente, al PSOE se puede tirar hacia las posiciones progresistas que en el gobierno de España en parte está ejecutando. Solo no lo hubiera hecho, pero con una fuerza a su izquierda importante sí que se puede conseguir. Y además el PSOE en Andalucía está un poco en terreno de nadie. Ha estado tantos años en el gobierno, casi como partido único, que no sabe cuál es su papel en la oposición, no sabe ejercerlo. Y muchas veces ni siquiera sabe defender las políticas del gobierno de España. Y eso me parece que esa situación se tiene que resolver en esta campaña electoral. En esta campaña electoral han defendido lo público, a pesar de que la candidata fue la que le abrió el paso a una empresa privada en la sanidad. Pero está claro que la evolución del PSOE está siendo a la defensa de lo público y a defensa de los servicios públicos. Y eso es positivo para que esa batalla se pueda ganar. Por tanto, a mí me hubiera gustado una campaña electoral distinta, marcando claros los objetivos. Desde mi punto de vista, los objetivos tendrían que ser haber derrotado a Vox. ¿Cómo? Pues teniendo 14 o menos diputados. Haber adelantado a Vox en número de votos y en número de escaños con una candidatura unitaria de Por Andalucía Adelante, que eso hubiera sido muy factible, y si hubiera habido un candidato de unidad, seguramente se hubieran generado unas sinergias muy importantes que hubiéramos podido intentar llegar a mucha gente y hacer votar al 70 o al 75% de la población. Y ahí sí que hubiéramos tenido partido para jugarlo y ganarlo. En esta coyuntura, por tanto, me parece que el objetivo tendría que ser que el PSOE se mantuviera más o menos en lo que está y que subieran por Andalucía y adelante y que entre ambos sumaran más votos que Vox. Ahí significaría que hay un cambio de signo, de tendencia en Andalucía y de ir avanzando la derecha y la extrema derecha en número de votos, retrocedería. Y sería muy importante que a partir de esta noche la lectura de la unidad y de cómo hacer un frente democrático para la defensa de la democracia, de los derechos humanos y de lo común, de los servicios públicos universales, debería estar en el centro del debate. Si dicen que van a ganar y que van a ser presidentes todos los que se presentan, pues creo que eso no es creíble. Y con el PP sí estoy de acuerdo en una de las cosas que dice Moreno Bonilla, que es que tienen una ruta clara. Y efectivamente han tenido una ruta clara de privatización de la sanidad pública, de privatización de la enseñanza pública, de privatización de la dependencia, de darle todas las facilidades y de no ponerle coto a la subida de los alquileres y a dejar que muchas viviendas se transformen en viviendas turísticas. A eso no se le ha puesto ningún coto y ese es su objetivo. Porque no, por eso creo muy importante que el PP pierda la mayoría absoluta, que es una cosa relativamente conseguible, pero no la pierda por la derecha, no la pierda por Vox, sino si conseguimos que Vox se estabilice o baje y el PP baje, la mayoría absoluta la perdería por la izquierda. Y eso sería un dato muy importante. Creo que no es creíble que diga la candidata del PSOE, la señora Montero, que ella va a ser la próxima presidenta de la Junta de Andalucía.
se tendrían que haber dado las cosas de una manera muy distinta a como se han dado en esta coyuntura. Pero si hubiera un resultado electoral de pérdida de mayoría absoluta del PP, no por la vía de Vox, sino por la vía de la izquierda, sería un parlamento distinto y la sociedad civil que lucha por lo común, que lucha por los derechos humanos, que lucha por los servicios públicos, incluido el ferrocarril, tendríamos un papel activo que jugar y estaríamos mandando un mensaje a España, a Europa y al mundo de que Andalucía ha conseguido no abrir la puerta, pero sí una ventana para que las posiciones del franquismo, que algunos siguen defendiendo todavía, y del fascismo feudal que quieren organizar los jefazos de las tecnológicas, se vaya deteriorando. Sería la contribución andaluza. Y además hubiera tenido también un efecto la unidad de que para las elecciones generales habría que hacer también candidaturas de unidad y conseguir que algunos de los diputados que salgan por Andalucía pues puedan integrarse en el grupo mixto o en otros grupos parlamentarios para que Andalucía pueda tener voz propia en el Congreso de los Diputados. Las cosas, hablándolas, se les busca solución. Pero es muy importante, desde mi punto de vista, superar el esquema de los aparatos de los partidos políticos que tenemos en estos momentos e ir a organizaciones mucho más plurales, mucho más democráticas, donde triunfen las